Empezamos con este tema. La jueza a cargo, Jimena Erazo, revocó las medidas cautelares en favor de Jorge Yunda. Vamos por más detalle con María Gracia Costa al Complejo Judicial Norte en Quito para que nos dé la información de último minuto. Hola María Gracia, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Milton? Amigos, buenas noches. Así es, ya hubo noticia aquí. La decisión de la jueza fue revocar las medidas cautelares que se había otorgado al alcalde removido Jorge Yunda. Esta audiencia inició pasadas las 16 horas, pero antes de que ésta se instale, el alcalde removido aseguró que se encontraba en indefensión porque no tuvo a su abogado con él. Él después dejó el Complejo Judicial Norte por la puerta trasera de este edificio y fue de esta manera como salió. Veamos. Ustedes pudieron observar cómo se fue el alcalde removido Jorge Yunda y posteriormente la audiencia continuó. Se escucharon las palabras de los abogados de los concejales y también quienes presentaron amicus curiae. Nos explicaron al concluir esta audiencia cómo fue que la jueza tomó esta decisión. Escuchemos a Carol Moreno, una de las personas que desde la sociedad civil impulsó este proceso de remoción al alcalde, hoy removido, exalcalde Jorge Yunda, y también al concejal Fernando Morales. Escuchemos. Hizo un show, salió por la puerta, entiendo yo que salió por la puerta de funcionarios judiciales, de eso no estoy muy segura todavía, no sé quién le ayudó a él a pasar por estas puertas, e inclusive salieron a dejarle la cédula. A pesar de esto, la audiencia continuó y se escuchó a todos los amicus curiae, se presentaron también amicus a favor de Jorge Yunda. Sin embargo, y obviamente la jueza hizo lo que tenían que hacer. Estas medidas cautelares nacieron chuecas, nacieron viciadas y hoy se ha ratificado que no tienen ningún tipo de sustento legal. Únicamente esa salida en la tarde de llegar, presentarse y retirarse genera una suerte de victimización para ante la ciudadanía quedar como que ha estado en indefensión. Esa es la estrategia mediática y política que lamentablemente hemos visto estos 2 años, pero la justicia hoy ha reinado, la justicia ha transparentado este proceso. Les habíamos mencionado que el alcalde removido Jorge Yunda dejó la audiencia tan pronto esta se estaba instalando. Escuchemos de sus propias palabras cuáles fueron las razones. Habíamos pedido el deferimiento de esta audiencia en tanto y cuanto mi abogado tenía otra audiencia, pero no ha sido atendida por parte de la señora jueza y realmente me siento en la indefensión, más aún cuando el concejal Abad anuncia quién va a ser la jueza antes de que yo conozca y anuncia públicamente que hoy habrá una sentencia. Eso está. Por eso abandonó usted la audiencia. Bueno, con esto ya, según los concejales metropolitanos de Quito, Santiago Guarderas, hoy vicealcalde, puede ya asumir la alcaldía de Quito. Es más, ha anunciado que a las 20:30, dentro de 25 minutos, pues son las 20:05, Santiago Guarderas, de la sala de sesiones del municipio metropolitano de la capital, asumirá ya la alcaldía después de todo este proceso que inició hace más de mes y medio con la remoción. Este es nuestro informe desde el Complejo Judicial Norte. Durante esta tarde se dio la audiencia que confirmó la revocatoria de las medidas cautelares. Diana, Milton, siguen ustedes con más en estudios. Una buena noche. Muy buenas noches, María Gracia. Gracias por la información. Y en otro tema les contamos, amigos, la asambleísta de Pachacutic, Rosa Cerda, es cuestionada por sus declaraciones emitidas en la provincia del Napo. En la asamblea instan a que su movimiento político tome acciones o que la legisladora renuncie al cargo. Desde el movimiento indígena se sostiene que fue un problema de oratoria. Compañeros de Pachacutic, le he dicho a mi compañero presidente del Gran Sumaco, a Horacio, a Silverio, a todos, así sean de Pachacutic, cumpliré mis funciones. Eso le he dicho. Si roben, roben bien, justifiquen bien,
pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Es la asambleísta Rosa Cerda de Pachacutic. Dijo esto en una reunión de su partido en Napo. Sus declaraciones se viralizaron y han generado rechazo entre los ciudadanos y también en la Asamblea Nacional. Es una grave desvergüenza. Ha hecho una verdadera apología del robo. Afecta a la Asamblea Nacional y las expresiones son injustificables, por decirlo menos. Por eso creen que el Comité de Ética debe actuar de oficio. Tiene suficientes elementos de juicio porque los hechos son públicos y debiera exhortar al CAL que tome una decisión que puede pasar por pedirle la renuncia a la señora asambleísta. No se puede pretender legislar y fiscalizar con perfiles como estos. Tiene que salir, dar un paso al costado. Sin embargo, el Consejo de la Administración Legislativa está liderado por Guadalupe Llori, también de Pachacutic. Por eso hacen un llamado a que Pachacutic tome medidas internamente. Las autoridades del movimiento Pachacutic sabrán tomar los correctivos y esperemos que así lo hagan. Desde Pachacutic emitieron un comunicado donde señalan que la asambleísta es una persona quichua hablante y que tal vez hubo problemas en su oratoria. Tal vez por la emoción, tal vez por el momento, y ella quiso exponer de otra forma de que no se debe robar, que es una compañera quichua hablante, que ella no está preparada para dar un discurso en el idioma español. Digamos que fue un castellano bastante claro. Creo que todos entendimos lo que quiso decir. Intentamos comunicarnos con la legisladora Rosa Cerda, sin embargo no ha contestado ninguno de los mensajes ni llamadas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En 15 días más, la Contraloría concluirá la recuperación de los archivos destruidos durante las movilizaciones de octubre del 2019, cuando quemaron el edificio de la Contraloría. Así lo aseguró el Contralor subrogante Carlos Riofrío. Un grupo de al menos 30 empleados de la Contraloría trabaja en la recuperación de los expedientes quemados, informes especiales y demás documentos que resultaron afectados en el incendio de la Contraloría durante las movilizaciones de octubre de 2019. Aquí en el subsuelo del edificio en el que actualmente funciona la Contraloría General del Estado, se lleva a cabo el proceso de recuperación de los expedientes que fueron quemados en octubre de 2019. Más de 30 profesionales se han encargado de recoger cada uno de los documentos y armar estos expedientes. Muchos de ellos no han sido identificados y serán motivo de un nuevo proceso de identificación, pues la mayoría quedaron como este. Cada expediente se compila minuciosamente, se busca el número de proceso y unen las hojas. En otros casos en los que las llamas no les alcanzaron totalmente, se obtiene una copia del documento afectado y se repone en cada expediente. Nada de los procesos se van a paralizar, todo va a ser con transparencia, todo lo que los resultados de los procesos, tanto de auditoría como de juzgamiento, estén pendientes, todo se va a priorizar para que en los tiempos salgan. El trabajo se inició en mayo de 2020 y en los próximos 15 días habrá concluido la recuperación de la mayoría de archivos quemados. Quedan aún documentos que no se conoce a qué expediente corresponden, que se guardan en estas cajas para una nueva clasificación. Dice documentación no identificada porque son en el caso de descargos, documentos como facturas, que en el momento del siniestro fueron separados de su documento original. Sin embargo, incluso esos documentos son inventariados y van a reposar en el archivo general. Y tras el rescate de todos los expedientes afectados, se clasificarán según su condición de activos o pasivos para continuar con los procesos administrativos, civiles o penales que establece la Contraloría sobre el uso de fondos públicos. Y cada expediente ha sido inventariado y consta en un acta que es recibida en el archivo general. El inventario es exacto. Aquí nosotros tenemos la evidencia, cada expediente recuperado. En las próximas semanas, los archivos rescatados se ubicarán en el archivo general histórico de la Contraloría, que no tuvo ninguna afectación, según aseguró el Contralor Riofrío. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia están dentro de las 6 instituciones con menos credibilidad en Ecuador, según una reciente encuesta de perfiles de opinión. Especialistas aseguran que las actuaciones de algunos jueces han aumentado la desconfianza.
Llegan hasta aquí en busca de soluciones, aunque eso signifique literalmente un viacrucis para algunos. Llevan consigo documentos, carpetas, sobres. Quieren ser escuchados, quieren justicia. Son imágenes del día a día en la Fiscalía de la Merced en Guayaquil, pero bien podría ser la cotidianidad en cualquier dependencia judicial del país. José Aldaz lleva un poco más de 6 meses dándole seguimiento a una denuncia que colocó por suplantación de identidad. Hasta ahora no encuentra solución. O sea, hasta la vez no veo respuesta. Yomaira, quien hasta aquí llegó a colocar una denuncia por agresión, tendrá que regresar pues no llevó consigo los documentos necesarios. Aunque quizás no lo haga ya, dice, porque ha empezado a preguntarse ¿para qué? Aquí el que viene refila o el que viene y paga a un fiscal o el que tiene plata puede hacer justicia, el que no. La gente pobre como nosotros no tenemos justicia en este país hoy. Y es que entre escándalos casi diarios por controvertidas decisiones judiciales, es más que justificada esa desconfianza que hoy existe por el accionar de algunos operadores de justicia. Es lo que dice Roberto Gómez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Hay una diferenciación muy grande entre los casos que son postergados, ¿no?, indefinidamente, y aquellos otros que se resuelven a la vuelta de la esquina, en cuestión de pocos días, con sobreseimientos, con nulidades, con absoluciones. Eso es clamoroso. Gómez dice que la función judicial necesita entrar en emergencia, depurar las filas, revisar patrimonios, sancionar si se encuentran irregularidades. El incremento desproporcionado de los patrimonios o de los familiares de los jueces. Pero hay que hacer algo. Ya se han tomado las cárceles, las penitenciarías. Ahora que se nos tomen la justicia y la fiscalía, es el acabose. Pero antes se requiere voluntad política y ante el clamor ciudadano no puede haber indiferencia, dice Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Entonces el Ejecutivo fortalezca por la vía que le corresponde y que por supuesto no necesariamente indignarse y por la forma debe considerarse una injerencia en las actuaciones de los jueces. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura se encuentran en la lista de las 6 instituciones con menos credibilidad en todo el país. En ese grupo también están las prefecturas, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y al final, los partidos políticos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Vamos a una pausa, amigos. Atención con esta noticia. Hace minutos la ministra de Salud confirmó los 2 primeros casos de la variante Delta del COVID-19 en Quito. Suman más de 30 casos a nivel nacional y hay 7 fallecidos. Regresamos con el detalle de esta noticia enseguida. Solvente pero inviable, así se podría concluir la situación actual del Seguro Social, una institución que por sus aportes debería gozar de liquidez. No obstante, las deudas pendientes de pago por parte del Estado lo tienen al límite. La atención en salud ya evidencia los primeros síntomas de una crisis que advierte el colapso del sistema. Aunque la deuda total del Estado con el IES supera los 15.000 millones de dólares, la advertencia sobre el riesgo de colapso del sistema de atención en salud es la mayor alerta de momento. Las proyecciones quedaron cortas y la crisis es ya insostenible. El expresidente del Consejo Directivo del IES, Víctor Hugo Villacrés, reconoce que se trata de una deuda que arrastran varios gobiernos y esta herencia se siente en el primer mes del gobierno de Guillermo Lasso. Ya en el mes de junio hay un pasivo del presidente Lasso de 40 millones con el IES en el seguro de salud. Si no recibe esos ingresos, sí, evidentemente puedes generar un problema de liquidez de corto plazo. Las prestaciones en salud corren riesgo porque la deuda del Estado con el IES muestra la monumental cifra de 4.300 millones de dólares. Es lo que el IES ha cubierto principalmente en atenciones médicas a jubilados por un monto que supera los 2.547 millones de dólares y a personas con enfermedades catastróficas por más de 1.675 millones. Ocurre además que desde las reformas a la Seguridad Social del 2010, el IES tiene el mismo promedio de afiliados, pero más beneficiarios, pues se incluyó a los hijos menores de 18 años de los afiliados. En números,
2.4 millones de aportantes, pero 7.5 millones de beneficiarios. Es decir, que por cada afiliado existen un poco más de 3 beneficiarios del Seguro Social. Hay que caminar a una reforma estructural del seguro de salud, en donde en primera instancia se condicione que técnicamente es un seguro de prima y siniestro. Solo los que pagan una prima tienen derecho a la cobertura por el siniestro. Y los menores de 18 años, pues habrá que ver el mecanismo de financiarlo. ¿Va a ser el Estado? ¿Vamos a ser todos los afiliados? ¿Van a ser los afiliados que solo tienen hijos menores de 18 años? ¿Va a ser de manera voluntaria? La situación del seguro campesino no es menos preocupante, pues el aporte mensual es de $2.18 por familia, algo que se advertía insostenible frente a la mora del Estado y cuya advertencia se ha cumplido. ¿Será que todos los campesinos tienen la misma condición socioeconómica? Entonces hay que hacer un análisis para que sea solidario dentro del seguro. El que menos tiene aporte menos y el que más tiene aporte más. De allí que la prestación de servicios de salud para afiliados y beneficiarios atraviesa por uno de sus peores momentos. Aunque el desabastecimiento en las 101 unidades médicas del IES a nivel nacional tiene su origen principalmente en las deudas impagas del Estado, uno de los rubros importantes tiene que ver con la atención de pacientes externos. Alrededor de $250 millones se invierten anualmente en la atención a estos pacientes, pero el IES recupera apenas 18 millones. El exdirector provincial del IES, Andrés Campaña, analiza el informe de proyecciones más recientes sobre la situación del seguro. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha dicho que o se hacen cambios o habrá consecuencias. Primer correctivo establecido por la OIT, el cobro de la deuda al gobierno nacional. La segunda recomendación es que sea más efectivo el IES a la hora de cobrar a los pacientes externos. Pacientes externos son los no afiliados de responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, del ISPA y del ISPOL. En algo coinciden los analistas. El único camino posible para evitar el colapso es llegar a acuerdos con el gobierno y que se comience a pagar la deuda al menos por partes. Y es que los seguros de salud y de vejez, los de mayor presupuesto de la institución, no dependen ya de los afiliados, sino de un Estado que cumpla. Fausto Yepes, 24 horas. La intervención de la red de salud pública comenzará con la decisión de que las medicinas sean entregadas en farmacias privadas. Así lo dio a conocer el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, quien agregó que hasta finales de agosto se habrá vacunado a 10 millones de ecuatorianos. La meta se cumple, dice el vicepresidente Alfredo Borrero, con un cronograma detallado de las vacunas que llegarán al país en la mano. Este mes se recibirán 200.000 vacunas de CanSino. Otras 2 millones serán recibidas en agosto, entre 500.000 de CanSino y 1 millón donadas por Pfizer, sin tomar en cuenta la iniciativa COVAX. Aseguró que hasta finales de agosto el país habrá recibido 20.573.745 dosis de vacunas. Es decir, vamos a inocular hasta fines de agosto 10 millones de ecuatorianos aproximadamente. Y así vamos a continuar. Dice también el vicepresidente que pronto comenzará el proceso de vacunación masivo de segundas dosis. En otro tema, él, que es el encargado de las políticas públicas en salud, reveló que el plan de transformación de la salud en el Ecuador está listo. Lo mostró y aseguró que ya fue presentado y aprobado por el presidente. Se va a comenzar con las compras para abastecimiento a los hospitales. 2, se va a intervenir en los hospitales y tenemos proyección de construir nuevos hospitales. Por ejemplo, citaré el hospital de Alausí. El plan está dividido en 4 etapas. Se busca, entre otras cosas, la digitalización de los hospitales. Además, planean potenciar los equipos. Y hay una decisión que anticipó. Las farmacias saldrán de los hospitales del Ministerio de Salud y del IES. Porque simplemente se convierten en un centro de corrupción. Vamos a tener un sistema electrónico mediante la historia clínica única electrónica y la digitalización de la receta electrónica. Esto lo vamos a hacer aproximadamente a partir del mes de septiembre. El vicepresidente dijo además que incluso se reunió con la fiscal general para la intervención de al menos 15 hospitales, que hasta finales del año estaría construido el hospital de Pedernales y que aún no hay la confirmación de nuevos casos de la variante Delta en el país, pues se siguen esperando los resultados de las pruebas. Dayana Monroy, 24 horas.
Los casos de contagio de la variante Delta aumentaron a más de 30 en nuestro país. 2 de los contagios se encuentran en Quito. Estos fueron importados de España. En Ecuador hay 40 casos de la variante Delta ya confirmados. La ministra de Salud, Jimena Garzón, informó que a los 10 casos reportados la semana anterior se sumaron 30 más. De estos, 26 se encuentran en la provincia del Oro. Uno de ellos incluso es uno de los contactos y uno de los casos ya reportados. Los otros fueron detectados como parte del proceso de vigilancia activa que se realiza. De los 4 casos restantes, 2 están en Quito. Son casos importados del extranjero, fueron detectados en el aeropuerto. Entraron por el aeropuerto específicamente de España, pero gracias a las medidas que estamos tomando desde la semana anterior fueron diagnosticados ahí ya con un PCR positivo luego de que se determinó que podían estar contagiados, fueron aislados inmediatamente y sus contactos también han sido puestos en cercos epidemiológicos. Y los otros 2 están en la ciudad de Cuenca. Ellos están igual estables, están aislados, se han determinado sus contactos, igual están en cercos epidemiológicos. Tras conocer esta información, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional resolvió pedir a los COEs cantonales de Quito y Cuenca que acojan las mismas medidas que se dispusieron vía decreto de estado de excepción focalizado para el Oro y para Guayaquil cuando se detectaron los primeros casos. Disponer la reducción de aforos en espacios cerrados al 50% y en espacios abiertos al 75%. También disponer la reducción de los aforos permitidos en el transporte público al 50% y el incremento del 100% de su capacidad en cuanto a frecuencias. Es importante recalcar a la ciudadanía que el COE nacional no ha contemplado motivar al señor presidente de la República a la firma de un nuevo decreto para un estado de excepción en las ciudades de Quito y Cuenca, porque de acuerdo al dato dado por el Ministerio de Salud Pública, la condición epidemiológica de estas 2 ciudades no lo amerita. Adicional a los 40 casos, hay otros 3 casos sospechosos en Cuenca, precisó la ministra, y 2 en Azogues. Sospechosos porque sus características clínicas nos pueden hacer pensar que podrían ser. Igual están monitoreados, están en cercos epidemiológicos y estamos esperando el resultado de sus secuenciamientos para determinar si son o no Delta. En total, hasta la fecha, en Ecuador han fallecido 7 personas contagiadas con la variante Delta, es decir, se sumaron 2 más. Los 7 son originarios de la provincia del Oro. Luisa María Heredia, 24 horas. Cada vez personas más jóvenes pueden acceder a la vacuna anti-COVID en el país. El cronograma del Ministerio de Salud contempla esta semana personas desde los 41 años hasta llegar a las personas de 31 años el domingo. Las jornadas de vacunación avanzan a buen ritmo. En esta ocasión en el cronograma constan 2 edades por día, es decir, lunes 41 y 40 años, y así de forma descendente hasta llegar el domingo a 32 y 31 años. Además se propone acudir a los puntos de vacunación de acuerdo al último dígito de la cédula. Así, de 8 de la mañana a 12 horas los números pares y de 13 horas a 17 horas los números impares. Enrique Terán, médico investigador de la Universidad San Francisco, sostiene que existe un buen nivel de vacunación en el país. Si tomáramos tan solo 300,000 en promedio al día, en los 43 días que restan hasta finales de agosto, se alcanzaría a colocar casi 13 millones de dosis. Según el vacunómetro, hasta el momento 4.119.329 personas han recibido la primera dosis de la vacuna, pero solo 1.881.825 tienen el esquema completo. El gobierno anterior inoculó a una buena proporción de población con primera dosis y mínima cantidad con segunda dosis. Entonces, este gobierno ha igualado en cierta medida esas segundas dosis. Hemos tenido un segundo factor, que fue la decisión, en base a la evidencia, por supuesto, de que las personas que fueron inoculadas con la vacuna de AstraZeneca tengan un periodo más largo entre dosis. Por ello, Terán sostiene que en las próximas 2 semanas el número de vacunados completos en Ecuador se incrementará exponencialmente. Además, destaca la importancia del sector privado y la academia durante este proceso. En la Universidad Católica de Quito, por ejemplo, se abrieron 3 espacios de vacunación. En ellos se atiende a sus alumnos y exalumnos, también a aquellos de las universidades Salesiana y Politécnica Nacional, así como a trabajadores de empresas privadas. La empresa gestionó para que podamos vacunarnos
somos nosotros y 3 familiares. En esta universidad, además, emplearán desde este lunes la vacunación express. Lo ideal es que vengan hasta 4 personas en cada vehículo. En principio estamos organizando esto para nuestros exalumnos. Con estas estrategias se espera alcanzar un mayor número de vacunados en menos tiempo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Banco Pichincha accedió a recursos por $132 millones destinados a créditos para vivienda y apoyo a mujeres. Según el Banco Pichincha, este crédito marca un hito en el sistema financiero nacional y en el mercado de vivienda en el país. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos cerró una transacción por $132 millones que tienen por objetivo generar nuevos créditos para compra de vivienda y para los segmentos económicos liderados por mujeres. El 15% de la población objetivo ya está completamente inmunizada contra el coronavirus. En el último mes, el número de personas que accedieron a su vacuna contra el SARS-CoV-2 aumentó en más del 60%. Ecuador sigue rompiendo su récord de vacunados por día. El pasado 15 de julio se logró inocular a 411.334 personas en todo el país. Es decir, 761 personas por minuto recibieron su vacuna contra el coronavirus. Del 17 de junio al 17 de julio, el número de inmunizados diarios creció, siendo el 13, 14 y 15 de julio los días en los que más vacunas se aplicaron, y el 20 y 27 de junio y el 4 de julio los días en que se vacunaron a menos de 56,000 personas por jornada. En la fila para vacunarse, las motivaciones son varias, desde ahora sí protegerse contra el virus hasta recibir incentivos. Ya vine y me decidí por la otra enfermedad que está viniendo, por la cepa. Una vez antes que me enferme. Sí, había un colón, pero yo dije nunca iba a vacunarme, pero me vacuné. ¿Cómo así ya se decidió vacunar? Porque ya, pues, o sea, son requisitos que necesita uno, pues. La tasa más alta de vacunación en la última semana se registró en la provincia de El Oro, con 2.653 por cada 10.000 habitantes. En esta provincia del sur del país casi se duplicó la cantidad de personas que fueron a vacunarse. Atrás quedaron las sillas vacías y ahora las autoridades manejan el término sobre demanda. Ya no podemos hablar de ausentismo al haber una demanda espontánea de acuerdo a grupos de edades. No existe este asunto de corroborar lo que hay ausentismo o no. Como usted bien indica, es una sobredemanda porque la gente mismo se está convocando. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en el país hay actualmente más de 6 millones de dosis disponibles. A la fecha, Ecuador ha logrado inmunizar al 15% de su población objetivo, es decir, mayores de 16 años. Faltan 50 días para que se termine el plazo que se impuso el gobierno de vacunar a 9 millones de personas. Si se mantiene el ritmo actual de vacunación, a finales de julio se habrá inoculado a 9 millones de personas con una dosis, mientras que completamente inmunizados sería a finales de agosto. Sobre el total de la población, 33 de cada 100 personas se han colocado al menos una dosis, mientras que 10 de cada 100 tienen completo su esquema de vacunas. Joana Ramos, 24 horas.